en términos de un espacio de encuentro, de una charla, de un intercambio. Le hicimos la escuela piloto una tarde de sábado. Habíamos pensado en hacer una plaza del pueblo que se estaban constituyendo en esa época, la Plaza de la Revolución, que es la plaza que está contigua a la escuela, y empezó a gotear, llover un poquito, así que ya habíamos pedido autorización, aunque después nos retaron mucho por el uso del lugar, pero lo hicimos. Quien vino en esa oportunidad fue el compañero que está aquí a mi derecha, por quien pido otro aplauso. Fue un 2 de abril, casualmente o no. ¿Cómo llegamos a Ricardo? En Magna hay compañeros y compañeras de distintas procedencias, de distintas generaciones, y nos enorgullecemos de ir enlazando viejas luchas con luchas no tan viejas y con las actuales, ¿sí? Una lucha muy vieja, emblemática del siglo XX, fue la epopeya de la República Española, ¿no? Todos recordaremos esa ignominia del golpe de Estado artero, el después llamado generalísimo, en un intento de abarcar todo, ¿no? Hay una compañera que con su familia estuvo hasta el último momento, siendo ella una niña, resistiendo el no pasarán en Madrid, la consigna histórica que muchas veces hemos repetido en distintas movilizaciones. Esa compañera integra nuestra agrupación. Esa compañera se radica en algún momento de su vida en el sur, en la ciudad de Trelew. Ustedes recordarán el 22 de agosto de 1972, la llamada masacre de Trelew. Hubo un conjunto ahí de compañeras y compañeros que vivían en Trelew, en Rawson, quizás también en Puerto Madryn, que hicieron una apoyatura para ese intento parcial, un logro parcial de fuga, que implicó que algunos compañeros luego pudieran tomar el aeropuerto de Rawson y dirigirse a Chile, si no recuerdo mal, 6 compañeros. Otros 19 fueron detenidos y unos días después, justamente el 22 de agosto, todos fusilados, aunque 3 de ellos lograron sobrevivir a las balas, estando obviamente indefensos, parados delante de las cárceles, de las celdas. 2 meses después, un poquito menos, la dictadura de la RUCE decide hacer una represalia en las ciudades de la zona y detiene a una decena de militantes que se habían organizado para defender a los compañeros que aún quedaban presos en la cárcel de Rawson, a los 3 heridos, y a generar todo un movimiento de solidaridad. Una vuelta que los detienen, los envían al penal de Devoto y se hace una movilización una pueblada, vamos a decirlo, de las más importantes de nuestro país. Imagínense, podemos consensuar que Mar del Plata tiene 800.000 habitantes, ¿no?
Imagínense que el 25% de los 800.000 habitantes salen a la calle, efectivamente a la calle, a pedir la libertad de sus vecinos. O sea, había en la calle 200 relevos, hubo más de 5.000, había 20.000. Una de las compañeras encarceladas fue también esta compañera, esa niña madrileña, que nunca paró de militar, que luego acompañó y resistió la dictadura, que acompañó la recuperación democrática, siendo incluso la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Chubut. Por eso nos enorgullecemos de tener en nuestras filas una compañera como Elisa Martínez. Porque aprendimos de las madres que la única lucha que se pierde es la que abandona, es la que se abandona. Porque aprendimos de Rodolfo Walsh que las clases dominantes nos quieren hacer que nos olvidemos de nuestras luchas y que nosotros como militantes populares estamos obligados a recordarlas y resignificarlas. Por eso yo quería iniciar esta especie de pequeño homenaje, no a alguien que es una heroína, una superheroína, no es de Marvel ni de DC, sino una compañera militante que conoció y se volvió amiga, compañera de Ricardo. Ambos como docentes de la universidad, Elisa allá en el sur, Ricardo en la UBA, en algún momento, no sé cómo, claro. A final de los 80 había lo que llamaban profesores viajeros que iban a las universidades, sobre todo las que estaban rearmándose de la suerte de ir a Trelew, a la Universidad de la Patagonia, y creo que en la segunda oportunidad, no en la primera, conocí a Elisa, Horacio, papá de Nadina. Y desde que los conocí, cada vez que fui, iba todos los meses, llegaba a la casa de ellos. Se me dieron la hospitalidad más preciosa y maravillosa y conversaciones que duraban hasta altísimas horas de la noche del mundo y sus aledaños. Tengo una añoranza y una nostalgia persistente en mi vida de esa ciudad, pero porque en esa ciudad estaban Elisa y Horacio. Las ciudades valen por las personas que viven en ella. Y los mexicanos tienen una frase que a mí me parece maravillosa, ¿no? Cuando te invitan a la casa te dicen, esta es su casa de usted. Es una frase preciosa, ¿no? Es ofrecer todo. Elisa me ofreció absolutamente todo junto con la amistad, así que gracias y acá estamos. Así que bueno, Ricardo no era Forster, ¿no? Era más chiquito. Pasaron unos años. No era el compañero, el militante, el académico, el ensayista, la persona que es referente para muchos en nuestro país, ¿no? Pero antes de presentarlo a Ricardo, decir una cosita más de Marne. Integramos el movimiento de Derecho al Futuro. Ricardo, creo que te hemos dicho, y si no está mal, espero que te lo hayamos dicho. Perdón, me tengo que ir. El momento antes, entonces, Tenías como dicho que la primera vez quien me acompañó en la mesa. no me acuerdo. Dudé en decirlo, pero bueno, ya que hiciste el y integramos el movimiento de Derecho al Futuro, pero en Marne sigue estando esa B y esa K, ¿sí? Porque también tenemos que decir que exigimos la libertad de la compañera Cristina Fernández de Kirchner.
resignificando el acá, también debo decir, ¿sí? Y en esa resignificación el movimiento popular entra en un estado de debate acerca de lo que va a venir, acerca de lo que pueda venir en nuestra patria, en Latinoamérica, ¿por qué no en el mundo con lo convulsionado que estamos? Y por eso lo invitamos a Ricardo. Ustedes habrán visto que el nombre de la charla es a 50 años, obviamente, de la dictadura militar, civil, eclesiástica y empresarial, pero también a 50 años que pasó el 24, que pasa un mes después, y tratar de pensar qué es lo que puede venir y en qué podemos ayudar, dónde tenemos que accionar. Ricardo es doctor en filosofía, ensayista, ha sido profesor, como dijimos, de grado y posgrado en universidades argentinas, latinoamericanas y en otros países. Entre los libros que publicó, que son más de 30, 40, ¿no? Pocos, 20 años. Voy a tomar los últimos títulos: La anomalía kirchnerista, Huellas que regresan, La sociedad invernadero, El derrumbe del Palacio de Cristal, Por el desfiladero de la cultura y la barbarie, El ensayo como filosofía, tomando como eje a Walter Benjamin y Theodor Adorno, La biblioteca infinita para leer a Borges. Y escuché por ahí que acabas de entregar a edición tu nuevo libro, seguramente lo mencionarás, pero ahora la idea es que hables vos. Hasta acá llegamos. Mientras vas preparando, hay muchos compañeros y compañeras presentes de distintas organizaciones y espacios. Quiero nombrar anda por ahí Carlitos Cervera, de la Asociación de Expresos y Detenidos, Daniel Barragán, ex defensor del pueblo de la ciudad de Mar del Plata, Gabriel Felicia, ex presidente del consorcio portuario, Daniel Rodríguez, ex concejal y diputado provincial del Partido Justicialista. Está por ahí mi muy querida Carmen Racente, perdonen que establezca esta diferencia, presidenta de la Sociedad de Fomento Las Heras, una comunidad muy vulnerabilizada de nuestra ciudad. Está también compañero delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante. Está la concejal Eva Ayala, de Acción Marplatense MDF. Está Adriana Donzelli, secretaria general del SADOP de la Provincia de Buenos Aires. Está el otro Rodríguez, porque vieron que los Rodríguez son una banda, me refiero a la musical, no a otra banda, que anda por ahí, Mario Rodríguez, que hay, bueno, es de los radicales buenos, ¿sí? ¿Está bien, Mario, así? Está Julián Villarreal, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Delegación Mar del Plata. Está Elisa Rodríguez, de Somos Barrios de Pie. Hay presentes compañeros de UTEDIC, está presente la vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Paula Giglio, y seguramente me estoy olvidando a más de un compañero o compañera, y por ahí está presente Héctor Maciel, de la corriente clasista y combativa, que también llegó recién, y bueno, me hacen llegar, por favor, y después nombramos, porque somos de muchos sectores y eso es muy bueno, porque creo que todos necesitamos debatir, intercambiar. Tengo algunas preguntitas, pero como psicólogo, claro, el campo, marcarlo vos, ya demasiado te marqué la cancha. Juanjo, perdóname, multisectorial de jubilados. Ah, llegaron, lo que pasa es que estaban en reunión, llegó la multisectorial de jubilados y pensionados,
El general Pueyrredón, ya llegaron las chicas y los chicos. Bueno, listo. Meta. No sé por dónde querés empezar. Por el comienzo. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Ya dijo Juanjo una cantidad de cosas que me ahorran decirlas a mí, gracias a Nadine, a Ariel, que me invitaron para que viniese a charlar con ustedes. Para mí reencontrarme siempre con Elisa es una fiesta, así que soy agradecido. Y ya entrando en materia y tratando de iniciar una conversación con todos ustedes, porque de eso se trata, ¿no? En estos tiempos oscuros, difíciles, ignominiosos en muchos sentidos, la conversación, el encuentro cara a cara, mirándonos a los ojos, escuchándonos, uno de los actos absolutamente cae dentro de lo virtual, lo digital, la inteligencia artificial, el celular. Encontrarse es un gesto de humanidad y recuperar la humanidad es un modo de enfrentarse directamente contra un proyecto que es profundamente deshumanizador. Si algo caracteriza a este proyecto que gobierna cruelmente a la Argentina, es que busca destituir la idea misma de encuentro, de reconocimiento, que le da forma a lo que somos. Si no hay un otro, si no hay un compañero o una compañera, si no somos deudores de alguien, no somos nada. Sin nosotros, no somos nada. Decía un querido amigo cuando dejó su cargo en la Biblioteca Nacional: sin nosotros no somos nada. Uno debería agregar: sin nosotros no somos nadie. Y cuando habla su historia, seguramente la lengua y el recuerdo de la madre, habla su memoria, pero en esa memoria están nosotros. Y lo que tenemos que volver a construir, a rescatar, a reinventar, es precisamente la lengua compartida, la fraternidad, la amistad. Porque en este mundo en el que estamos viviendo, lo que se busca lesionar, lo que se busca romper, es precisamente, digo la amistad porque me parece que es una palabra que da cuenta de que uno es con el otro. La amistad es quizás uno de los grandes regalos que recibimos como seres humanos. Vieron que hay una frase espantosa, que fue muy pronunciada, no solamente en los últimos tiempos, sino que tiene una vieja tradición en la Argentina, pero que en esta época se ha convertido en una suerte de autoelogio. Yo no le debo nada a nadie, yo me hice solo. Esta es una frase no solamente estúpida, ridícula, irreal. Nació de una madre, de un padre, de un amor. Tuvo amigos, hermanos, maestros, maestras. Alguien en la vida lo tiene que haber acariciado. Probablemente lo que olvidó es eso. Olvidó a todos aquellos que articularon su propia vida y se ha convertido en una especie de individuo absolutamente autorreferencial, narcisista hasta la 11ª potencia, que solo puede ver del mundo aquello que él quiere ver o ella quiere ver. Y ahí es donde nosotros tenemos que repensar la política, la democracia, la Argentina. ¿Qué le pasó a esta sociedad? ¿Qué le pasó a nuestro país? ¿Qué nos pasó, para decirlo de este modo, para que una sociedad como la nuestra, que tuvo el Treleguazo, que tuvo el Cordobazo, que tuvo la historia de los grandes movimientos populares, que tuvo la historia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo,
que tiene cada 24 de marzo un momento único a nivel global, que recuerda algo que sucedió hace medio siglo y lo hace con una intensidad, con una potencia y con una capacidad de juntar generaciones como no se ve en ninguna parte del mundo. ¿Qué le pasó a nuestro país? Digo nuestro porque también tenemos una tendencia a decir este país. Y cuando uno dice este país es como si no fuera parte, no fuera responsable, no nos perteneciese. Por eso es nuestro país. Algo le sucedió a nuestro país para que el 55% de argentinos y argentinas hayan elegido una monstruosidad. A los pocos meses de asumir Milei, una amiga me invitó a dar una charla para economistas. No era solo economistas, pero la mayoría eran economistas en un centro de investigaciones. Y yo me acuerdo que estaba todo en estado de ebullición y estábamos tratando de absorber lo que estaba sucediendo, el horror de lo que estaba sucediendo. Y yo dije ahí en esa conversación algo que reitero ahora, ¿no? En ese momento todavía estábamos en estado de perplejidad, preguntándonos, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que en una sociedad que pocos años antes había tenido una experiencia política extraordinaria, esa misma sociedad, quizás con obviamente nuevas generaciones que se acoplaron, elegía a alguien que venía a ofrecerle crueldad, que venía a ofrecerle sin eufemismos una acción destructiva, que venía a arrasar el Estado, a liquidarlo, que venía a utilizar la motosierra, que venía a hacer un ajuste inolvidable. Sí, probablemente agregó 2 o 3 cosas. Voy a ir contra la casta, voy a dolarizar. En la fantasía de algunos eso funcionó también como un atributo, como una expectativa, como una especie de soñación, ¿no? Pero eso sería demasiado fácil, porque eso exculpa siempre a la sociedad. Y hay una tendencia, para nada menor en la historia argentina, de después de haber sido cómplices de lo peor, arrojarse a las aguas purificadoras y salir nuevamente virtuosos. La sociedad argentina tiene esta tradición, o ciertos sectores de la sociedad argentina son portadoras de esta tradición, ¿no? Yo no sabía, nunca me enteré, no lo voté, 1000 frases que nos resuenan y que cada tanto sirven también para desresponsabilizarse. Yo creo que hay una responsabilidad. Cada uno de nosotros, como individuos y como parte de una sociedad, somos responsables de nuestros actos. Digo esto porque en democracia, no en dictadura, porque la dictadura acontece con complicidad de distintos actores de la sociedad, pero acontece como algo que cae sobre nosotros. Este fue un acontecimiento deseado. Fue un acontecimiento deseado por una parte de esta sociedad, que eligió lo que eligió. Eligió lo que eligió. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que repensarnos, discutir, volver a interrogar a nuestra propia experiencia política. Poco tiempo después surgiera esta monstruosidad. Esto no es para simplemente, gracias, para que nos hagamos el harakiri, quién tuvo la culpa, si Alberto Fernández, si la disputa entre Alberto y Cristina, si Massa, si... No se trata de eso, por eso me parece algo completamente inútil a esta altura. Se trata de pensar qué le pasa a esta sociedad, para poder actuar sobre esta sociedad.
¿Qué le pasa a esta sociedad que naturaliza que todos los miércoles se apaleen a los jubilados en el Congreso? ¿Qué le pasa a esta sociedad que acepta la crueldad? ¿Qué le pasa a esta sociedad que nuevamente una parte de ella cree que la Argentina puede establecer relaciones carnales con un imperio decadente? ¿Qué le pasa a esta sociedad que puede aceptar que alguien absolutamente impresentable sea nada más ni nada menos que el presidente de esta nación que tuvo personalidades increíbles, que tiene una historia notable? Que alguien como Milei sea el presidente de la Argentina no solamente es un horror, sino que es una vergüenza. Nos sentimos avergonzados. Por eso estamos desnudados, perplejos, entristecidos. Por eso todo este tiempo es un tiempo de rumiar. ¿Cómo es posible que pasó esto? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Dicho esto, yo sigo creyendo, estoy convencido que incluso a lo largo de estos 2 años y 4 o 5 meses han pasado muchas cosas dentro de la sociedad. Incluso en el comienzo del gobierno de Milei ha habido movilizaciones como no hubo en otros contextos históricos. En el 2024 empezamos con la marcha del 8 de marzo. Primero hubo una incluso sorprendente primer huelga de la CGT. Nos sorprendió absolutamente a todos, inesperada, no lo habían hecho de ese modo nunca y sin embargo nos sorprendieron con un paro en ese momento general. Después vino el 24 de marzo, después vino una marcha extraordinaria que fue la marcha en defensa de la educación pública y particularmente de las universidades públicas, que convocó, yo creo que a casi 1 millón de personas solamente en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replicaron en casi todas las ciudades del país, y que venía a decirle a la sociedad que acá había otra Argentina. La Argentina que reivindicaba la educación pública, la Argentina que reivindicaba la universidad, la Argentina que reivindica los derechos, la Argentina que reivindica la cultura, que hay otra Argentina. En esos primeros meses hubo mucha intensidad, quizás porque no podíamos entender que algo tan perverso nos estuviera gobernando y que algo tan demencial estuviera proyectando un modelo de país que todos sabemos, simplemente por haber recorrido mínimamente nuestra historia de los últimos 50 años, que ese proyecto, ese modelo de país lleva a la catástrofe, lleva a la crisis económica, al empobrecimiento, a la marginalidad, a la exclusión, al endeudamiento. Y sentimos en esos primeros meses que eso no podía durar. Quizás la perplejidad, junto con el entusiasmo que aparecía en esas primeras movilizaciones, nos confundieron un poco y no terminamos de entender cuán profundo es el resentimiento en la sociedad argentina. Cuán profundo es el resentimiento en el interior de la vida anímica de esta sociedad. Y no terminábamos de entender que lo que para nosotros eran años inolvidables, maravillosos, que volveríamos a afirmar sin ninguna duda, para otra parte de esta sociedad no fueron ni maravillosos ni inolvidables, y que incluso sectores populares que veían cómo sus expectativas, su horizonte, su sentido de vivir se iba achicando cada vez más, sintieron, a partir de un profundo resentimiento, que la culpa estaba cerca de ellos y no arriba, en otro lado, entre los poderosos, sino que la culpa estaba en los más miserables, en los que recibían un subsidio, un plan, una ayuda, que la culpa estaba en un Estado que alimentaba vagos. Se mezcló ahí resentimiento,
un cierto modo de odiar que se replicaba y se replicó durante años y años a través de los medios de comunicación. A veces perdemos de vista que desde el 2008, digo el 2008 porque ahí comenzó, ¿no? El 11 de marzo del 2008, cuando estalló el conflicto de la 125, comenzó un proceso sistemático, inédito en la historia argentina, de demonización, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, fundamentalmente, en ese momento todavía estaba viviendo Néstor Kirchner, de la palabra misma que representaban ellos, Néstor y Cristina, pero también una suerte de vómito que venía desde lo más profundo del odio que quedaba guardado desde el 55. Hay un odio que recorre la sociedad argentina, que está ahí, que es visceral, que es profundo, que hasta un determinado momento lo habíamos localizado siempre en un determinado sector social, pero que se derramó sobre otros sectores, que contaminó a sectores populares también. El milenismo viene a expresar una forma de odiar y una forma también de hacer carne la frase yo no le debo nada a nadie, yo me hice solo. Es la idea de el individuo como centro absoluto del mundo, como responsable ante sus propios ojos de sus acciones, y que va en consonancia con un sistema económico, social, tecnológico, mediático, que alimenta su ego, que alimenta su autorreferencialidad. Nosotros, para decirlo de este modo, vamos a contrapelo. Defendemos una cantidad de cuestiones que quedan más atrás nuestro que adelante. Defendemos el sindicato, defendemos el trabajo formal, defendemos las identidades políticas, defendemos la idea de igualdad, defendemos la idea de justicia social, defendemos la idea de comunidad. Todas esas palabras que articularon nuestra memoria política, cultural, social, han sido profundamente descompuestas en estos últimos años. Decir identidad ya no es representarnos una continuidad entre generaciones, esa que podía venir de la memoria de los padres, de los abuelos, la que permitía que alguien que nacía en un determinado barrio y en una determinada clase social, su horizonte de sentido estaba absolutamente definido y atravesado por esa pertenencia y por ese origen. Hoy eso como tal no existe. El intercambio entre generaciones hoy está roto. La mayoría de los que estamos acá somos gente grande. Casi no hay jóvenes, habrá alguno que otro. Pero es una pregunta inquietante. En los años del kirchnerismo, en una reunión como esta, hubiera habido una multitud de jóvenes. Que no haya jóvenes no es un problema de los jóvenes, es también obviamente un problema nuestro. Algo ha sucedido para que la comunicación, los vasos de comunicación entre las generaciones se hayan quebrado. Que eso que es elemental, que uno mira el mundo con ojos prestados, que son los ojos de las generaciones anteriores, con libros ya escritos mucho antes, con memoria de acontecimientos que vienen del pasado, hoy no sea referencia para las nuevas generaciones. Nosotros nos educamos, crecimos, nos formamos, dialogando con los fantasmas, dialogando con el pasado. Si discutíamos el presente, lo hacíamos discutiendo el pasado. Podíamos pasarnos horas discutiendo la Revolución de Mayo, o a Rosas, o a Mitre, pero estábamos discutiendo el presente. Y al discutir el presente y traíamos el pasado, imaginábamos y proyectábamos una idea de futuro.
esa relación con el tiempo se terminó. Esa relación en la que el lenguaje de uno, en un lenguaje construido a lo largo de generaciones, el peronismo, el socialismo, el radicalismo, el comunismo, pónganle el ismo que ustedes quieran, eran el producto de corrientes, de historias, de memorias, de luchas, de acontecimientos. El 17 de octubre, recién se habló de Trelew, del Cordobazo, para algunos el octubre ruso, la Revolución Francesa. Íbamos a la escuela secundaria y nos enseñaban que había 3 palabras mágicas que tenían un sentido impresionante, que eran libertad, igualdad y fraternidad. Y esas 3 palabras armaban toda una visión del mundo. Y que eso que venía del pasado, el presente lo resignificaba y lo lanzaba hacia adelante. Y si proveníamos de la generación del 60 o del 70, creíamos que el mundo estaba hecho para transformarlo. Que la historia estaba allí para ser construida de acuerdo a nuestra voluntad transformadora. Esto me parece algo absurdo, algo que ya nada tiene que ver con el presente, galvanizó la memoria colectiva a lo largo de un par de siglos como mínimo a una parte significativa de la humanidad. Nosotros, de algún modo, estamos haciendo el duelo. Estamos haciendo el duelo. El mileísmo es nuestro propio duelo. Quizás el kirchnerismo, y lo digo desde alguien que sintió cuando emergió el kirchnerismo que había de algún modo una potente reconciliación con nuestro pasado, porque para muchos de nosotros lo que sucedió cuando Néstor dio su discurso del 25 de mayo del 2003, pero cuando eso después se replicó experiencias concretas y después vino el gran antagonismo, eso nos permitió reconstruir un puente que estaba roto con nuestra propia experiencia generacional. Sentimos que los muertos no habían muerto en vano. Sentimos que la memoria colectiva se podía reconstruir. Sentimos que la miseria de la década del 90, porque no nos olvidemos que el mileísmo no nació de un repollo, que hubo una década del 90, que hubo alguien que se llamó Menem, que ahora vuelven a estar los Menem, y que en esa década del 90 se envileció el alma de una parte importante de esta sociedad. Que en esa década se destruyó el Estado, se lo desguazó, se privatizó absolutamente pública, se mandó a lavar los platos a los científicos, la educación y se provincializó la salud, se entregó el patrimonio de todos los argentinos, el que está debajo de la tierra, a la decisión de cada gobernador a través de una reforma constitucional. Se establecieron relaciones carnales con Estados Unidos. Digo, para no pensar que esta época es la única en la que tuvimos y que sentimos que algo esencial se nos estaba perdiendo. El peronismo había sido capturado. El peronismo. Porque Menem no era Menem solamente. Menem era la memoria del caudillo, era la memoria de Quiroga, era la memoria del peronismo, venía de la provincia más profunda de la Argentina. Y le ganó las elecciones a Cafiero. Y después fueron todos con Menem. ¿No? Estuvieron aquellos que dijeron, no, esto va para un lado que no es el mío. Pero salimos de la década del 90 y del siglo XX pensando que estábamos acabados, que probablemente el futuro iba a inventar algo nuevo, pero que las herencias políticas de las que éramos parte, el peronismo, pero también las tradiciones de las izquierdas, porque las izquierdas también tuvieron su propia catástrofe. Se derrumbó la Unión Soviética, se acabó el mundo socialista, quedaron 2 o 3 países ahí tratando de sobrevivir, una isla uno y otro por algún otro lado. Somos producto de una derrota muy profunda. Y sin embargo, en un momento determinado, de esa derrota se salió por esas cosas locas, azarosas que tiene la historia, a través de la llegada de alguien que no conocíamos la mayoría de nosotros. Y eso que fue una sorpresa, que fue una conmoción, nos permitió revincular, relazar el pasado
con el presente. Volver a recuperar memorias que se habían vaciado, licuado, empequeñecido. Nos volvió a hacer sentir que la palabra política no era simplemente una palabra cargada de oportunismo, de pragmatismo, de negocio, de envilecimiento, sino que era una palabra extraordinaria, que era una palabra de acción, que era una palabra que podía imaginar que la sociedad estaba en condiciones de ir hacia un lugar mejor, que era posible volver a colocar en la discusión pública la idea de la igualdad, la idea de la fraternidad, otro principio de libertad. Incluso, podríamos decir, uno de los rasgos de la perversión en la Argentina es la expropiación de algunas palabras. La palabra libertad. La palabra libertad es una palabra extraordinaria, una de las más maravillosas que ha inventado la lengua humana. Sin embargo, ha sido envilecida, emponzoñada, envenenada, maltratada y convertida en algo antagónico a lo que es la libertad. Porque la libertad requiere inexorablemente de los otros. Sin los otros no hay libertad. Pero ojo, no nos confundamos. Sin uno tampoco hay libertad. Es uno con los otros y los otros con uno. Y la libertad siempre es abrir un horizonte, es proyectar una acción, es ser capaz de construir en común. Y sin embargo esa palabra fue apropiada y convertida en una mercancía espantosa. Es más, se atrevieron, vos habías nombrado a la República Española y también a la memoria de Misa, libertarios. Palabra extraordinaria. Libertario era Simón Radowisky, libertario era Buenaventura Durruti, libertario era Bakunin, eran los anarquistas. Libertarios eran esos hombres y mujeres que entregaban la vida para tratar de que los desheredados de la tierra tuvieran una vida digna de ser vivida. Y estos tipos la convirtieron en una palabra asquerosa. Uno la pronuncia y siente un malestar en la garganta. Tenemos que recuperar palabras, pero eso pasó con el menemismo también. Eso pasó también con la mesa de enlace y los miserables de las patronales agrarias que hablaron de campesinos. Sí. Cuando uno piensa en campesinos, piensa en un campesino siciliano, en un campesino peruano, en un campesino vietnamita, no en el dueño de 10.000 hectáreas. Recuperar el lenguaje es un deber, es fundamental. Recuperar lenguaje, recuperar memoria. Y hoy, en realidad, tenemos una oportunidad también. Una oportunidad que no es sencilla, porque y ahí está claro que muchos provienen de una o dos generaciones que en gran medida articularon su visión del mundo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la idea de la certeza. Teníamos la certeza de que tarde o temprano el mundo iba a ser nuestro. Hay una frase que se pronuncia que es dolorosa, porque generalmente se pronuncia para despedir a un compañero o compañera, es hasta la victoria siempre. Digo a un amigo, a un conocido no lo llamo amigo, es un buen conocido, digamos. Y yo recuerdo que Axel Kicillof, después vamos a hablar un poquito más de Axel, dijo una frase que no estaba mal. Hay que inventar nuevas melodías, nuevas canciones, algo así, ¿no? Era la frase. Que todos deberían haberla celebrado. Porque hay algo que es, fíjense cómo se mete el sistema en cada uno de nosotros. Para cualquiera que siga teniendo una cierta imaginación cultural, que tenga alguna relación con la música, con la literatura, con la plástica, con la memoria colectiva, con el sindicato, sabe que nada nace de un repollo. Sabe que la música nunca es nueva
en un sentido absoluto del término, que siempre es heredera, que es legataria, que la historia de la música se recompone en cada nuevo movimiento musical. Lo mismo le pasa a la literatura, le pasa a las ideas. Nadie es el Adán de la música, de la literatura, de la plástica, del psicoanálisis o de lo que sea. Somos todos, por suerte, deudores. Deudores en el sentido más noble de la palabra, una parte horrible de la palabra deuda, que hoy atraviesa esta sociedad de forma patológica. Todos somos deudores de la peor manera, pero hay una deuda que es única, que es la deuda con los que nos precedieron, con los que inventaron, con los que renovaron, con los que crearon y que a su vez eran herederos de alguien que antes que ellos también crearon, inventaron y propusieron. En política, crear nuevas canciones no es negar una tradición política, una herencia, un legado, un pasado, sino que es hacerse cargo de algo fundamental. Si algo caracteriza a la sociedad es que no permanece igual a sí misma. Y menos en épocas de mutaciones económicas, tecnológicas, culturales, de los cuerpos, de los vínculos interfamiliares. Nada de lo que conocimos hace 50 años permanece del mismo modo en la actualidad. Ni las estructuras familiares, ni las estructuras territoriales, ni las formas del lenguaje, ni las maneras de viajar. Nada. Por lo tanto, si la política es la lengua que quiere intervenir en la sociedad para transformarla, está obligada no a adaptarse, no a negar su historia, su origen, su memoria, sino a enriquecerse. No me gusta la palabra renovarse, ¿no? Porque ya viene connotada. Está obligada a recrearse. No es lo mismo resistir que volver a actuar, volver a inventar, volver a generar las condiciones para que un discurso político interpele, convoque, enamore, entusiasme. Repitiendo lo mismo, no vamos a ningún lado. Si estamos viviendo una época que está caracterizada por la desmemoria y el presente continuo, difícilmente vamos a poder interpelar, sobre todo a los más jóvenes, si lo único que hacemos es contarles cómo era el mundo antes que ellos hubieran nacido. Sí le tenemos que contar, por supuesto, porque somos nosotros parte de ese mundo. Claro que hay que contarle quiénes fuimos, pero también hay que saber entender que en esta sociedad en la que estamos viviendo tenemos que penetrar de otra manera en el presente. Tenemos que romper esa sensación de que el presente es la reproducción infinita de sí mismo y tenemos que volver a tejer los vínculos con el pasado para abrir un horizonte, porque cuando se muere el pasado se muere el futuro. Cuando se desvanece nuestra relación con el pasado, cuando ya no hay más pasado, cuando no hay memoria individual y colectiva, lo que también desaparece del escenario es el futuro. Porque el futuro se alimenta de esa acumulación de sueños soñados por otras generaciones, que se vuelcan en el tiempo presente. Si el presente es un soliloquio, si se mira solo el ombligo, no hay ni pasado ni futuro. Y uno de los rasgos definitivos de estas tecnologías que nos están atravesando de lado a lado es precisamente dejarnos sin pasado y sin futuro, o convirtiendo al pasado en una mercancía cultural para verla en Netflix, o haciendo del futuro una distopía. Lo horrible, lo terrible, lo oscuro. Piensen ustedes una diferencia para nada menor. Muchos de nosotros cuando pensábamos el futuro, cuando imaginábamos el futuro, lo hacíamos a través de una palabra que tenía distintas resonancias e irradiaciones, que era la palabra utopía. La palabra utopía, que es antiquísima, que recorrió diversas historias,
era el modo de soñar qué futuro queríamos. Porque imaginamos que había un futuro, que el futuro era nuestro, que el futuro era construible, que dependía de nuestra voluntad, de nuestra capacidad, de nuestra potencia colectiva. La palabra utopía era una palabra que dibujaba el futuro soñado. Y había una disputa, una discusión, una querella en torno a qué utopía, qué sociedad, qué tipo de igualdad, qué tipo de justicia, cómo se iba a hacer el amor. Mil cosas podíamos discutir a través de la palabra utopía. Pero la palabra utopía era una palabra que encarnaba una mirada de horizonte. Eso fue reemplazado, esa palabra fue reemplazada por su contrario, la distopía. La distopía es el cierre del futuro, el cierre del horizonte, la muerte de la imaginación, o la imaginación solo imagina lo apocalíptico, la catástrofe, el fin del mundo. Estamos en un momento histórico en el que aquellos que seguimos creyendo, ¿no? Por más que tenga connotaciones religiosas, a veces las connotaciones religiosas son buenas, seguimos creyendo que hay otra humanidad, que hay otra manera de ser humano, que hay otra manera de imaginar la vida, que hay otra manera de pensar la sociedad, que hay otra manera de vincularse entre las personas. Y eso lo tenemos que volver a construir, a poner sobre la mesa, insisto, siendo capaces de juntar la memoria con la actualidad, ese pasado con sus múltiples significaciones y este presente que nos interpela, que nos complejiza, que a veces o muchas veces nos amarga, porque también eso es cierto. Estos años son años para nada fáciles, son años difíciles de transitar, años en muchos casos de pesadumbre. Y ahí siempre es bueno, no sé si alivia demasiado, pero hemos pasado otros momentos, hemos atravesado otras circunstancias oscuras, difíciles, cargadas de horror, de miedo, de muerte. En un punto somos sobrevivientes, sin ninguna duda. Decía un amigo en algún momento que en plena crisis y en plena efervescencia de la política allí por la primera y segunda década del siglo XXI, que ellos creyeron que estábamos todos muertos. Por eso se sorprendieron. Creyeron que nos habían matado a todos, en un sentido metafórico, ¿no? Habían liquidado el espíritu, la pasión, la intensidad, la fuerza, la convicción, y de repente se encontraron que todavía quedaba un remanente capaz de volver a desafiarlos. Nosotros somos los buenos y al mismo tiempo los débiles. Somos las dos cosas. No somos los fuertes de la historia, porque en un momento pensamos que la teoría, la interpretación adecuada, la potencia inexorable de los acontecimientos, la clase social, etcétera, etcétera, era la que determinaba nuestra fortaleza. ¿No? La idea de que el campo popular es la fortaleza. La buena y mala noticia es que eso no es cierto. La fortaleza sabemos dónde está. Hoy uno de los que representa la fortaleza acaba de comprarse una mansión de no sé cuántos millones de dólares para susurrarle al oído al presidente las fantasías de la inteligencia artificial. Ser débil no significa estar derrotado,
no tener posibilidades, es aprender a mirar de otro modo la realidad. La realidad ya no es eso que antes veíamos cuando nos creíamos todopoderosos. Ahora tenemos que tratar de leerla de otra manera. Yo no sé si se puede hacer política diciendo soy débil. Es difícil que un candidato le diga a la sociedad, votenme porque yo soy débil. Tendría que explicarle demasiadas cosas ese candidato para que quizás alguien acabe convencido de que la debilidad es una fuerza. Pero yo lo digo en el sentido en que casi toda la memoria popular que recorre la historia del humano siempre partió de la premisa de los incontables, los desheredados, los débiles, los hambrientos, los esclavos, eran, como diría el texto bíblico, los que podían entrar al reino de los cielos. Esto no es simplemente una reflexión religiosa, es simplemente entender que el lugar de la debilidad es un lugar también de la fortaleza, es un lugar del poder, es un lugar de la disputa, es un lugar de lo común. El débil necesita juntarse con los otros, tiene que hermanarse, construir precisamente un proyecto para hacer posible que ese proyecto se vuelva realidad. Yo creo que este gobierno se va a caer, ya se está cayendo. Va a llegar, si llega al año que viene, con rencillas internas, en disputa, con un nivel paupérrimo de la vida social. La pregunta inquietante es, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a reemplazar a este gobierno que exige de quien lo reemplace un heroísmo político de magnitud? Lo voy a decir de una forma más directa y cruda. Los primeros 100 días de gobierno tienen que ser 100 días de revolución. Y el frente que se construya tiene que ser un frente que sea capaz de expresar la necesidad imperiosa durante esos 100 días de tomar las medidas indispensables para volver a reinventar un país que van a dejar absolutamente exhausto y en gran parte destrozado. Si eso no ocurre, volvemos al mismo siglo, volvemos al mismo. Y ahí, para abrir un poco también a preguntas, intervenciones, ahí aparece, creo, ¿no?, porque a mí me parece, como digo en términos personales, ¿no?, que hoy Axel representa el punto, el giro posible. Porque de alguna manera es expresión de una confluencia entre generaciones. Es una generación que ya no es joven, pero que fue joven en un momento fundacional de todo un giro político en la historia contemporánea argentina. Es alguien, y me parece que no es menor a esta altura. La honestidad no hace a la transformación política como definición, pero la honestidad constituye un valor clave en un tiempo como el actual. Y me parece que en ese punto Axel Kicillof expresa un modo de vivir que es intercambiable con nuestro modo de vivir. No me parece algo menor.
y a su vez es la conjunción de una experiencia histórica que es la del kirchnerismo, que es, porque Axel, sin venir del peronismo, se encuentra con el peronismo, con lo que eso implica de bueno y al mismo tiempo de provocación, porque están aquellos que creen que el peronismo es una especie de esencia persistente a lo largo del tiempo y que solamente son peronistas aquellos que representan de una manera mítica y originaria toda la continuidad del peronismo. Y Axel es un arremedizo en ese punto, porque viene de lugares diferentes, pero se encuentra con el peronismo, pero se encuentra con un peronismo muy peculiar, que es el peronismo del siglo XXI, que no es el peronismo de los 90, que tampoco es estrictamente el peronismo de los 70, es el peronismo de la experiencia kirchnerista, que es una nueva forma de ser del peronismo que a su vez enlaza con el peronismo matricial o originario, pero bajo nuevas condiciones, porque la Argentina del 45 era muy diferente a la Argentina del 2003, que había vivido el estallido del 2001, y había vivido el menemismo, y había vivido el fracaso alfonsinista, y había vivido la dictadura. Y sin embargo, se reconfiguró, se reinstaló, se salvó, porque el peronismo estaba vaciado de sentido. Llegó con la lengua afuera al estallido del 2001, y ese que se vayan todos, que encierra muchas cosas, algunas muy perversas, pero otras que son parte de la memoria colectiva, implicaba también el final de la política. El kirchnerismo salvó a la política. En algún sentido salvó a las instituciones. Algunas habría que haberlas defenestrado, pero salvó a las instituciones. Y Axel se formó en el interior de esa experiencia y hizo todo el recorrido. Distintos grados de responsabilidad, distintos grados de compromiso, hasta llegar a ser gobernador de una provincia tan difícil de gobernar como la provincia de Buenos Aires. Y no me parece poca cosa eso. Y lo hizo sosteniendo una posición y asumiendo un compromiso y siendo consecuente con ideas. Yo a veces me pregunto, ¿no? Si uno tuviera que decir, porque Cristina muchas veces dijo, en otros tiempos, parece de otro planeta, que los jóvenes tenían que heredar aquello que había iniciado precisamente Néstor y después Cristina. Y que había una nueva generación que estaba allí y que se estaba preparando y que se tenía que preparar para dar el salto cualitativo y convertirse en la generación capaz de llevar todavía más lejos la transformación de la sociedad. Después agregó lo del bastón de mariscal, que es una expresión de deseos que al final nunca se cumplen, porque todos quieren tener el bastón de mariscal, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir entre muchos de los que pululaban en ese momento en las esferas del kirchnerismo, en la gestión y demás, me parece que Axel es el que mejor representa ese ideal pensado por la propia Cristina. Cuando Cristina pensaba en una generación que tenía que venir a reemplazarlos, me parece que pensaba en Axel. Digo, en el sentido de que Axel reunía las condiciones para heredar, porque formación, experiencia, compromiso. Entonces me resulta difícil entender el punto del conflicto. El punto del conflicto. Lo entiendo. El conflicto es el poder. El conflicto es quien toma la decisión, quien elige. Pero una de las características de este tiempo es que ya no se puede elegir del mismo modo. Que hay que elegir de otras maneras. Si es que queremos tener de nuevo una oportunidad, sin garantías. La única posibilidad
de ganar el año que viene es que seamos inteligentes, generosos, amplios, y que dejemos de lado precisamente esa forma absoluta de la mezquindad, que es suponer que uno tiene la decisión última. Ya no hay una decisión última. Es otro orden en el que estamos. Y entonces yo digo, ojo que Axel también tiene sus problemas, también tiene que aprender y meditar. No es que sea la niña bonita de no sé qué, ¿no? Claro. Todos de alguna manera somos parte de un tumulto de situaciones que llevaron a una crisis interna muy profunda. En algún momento tendremos que hablar de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta, de lo que sucedió en la pandemia, de lo que pasó en los años siguientes, de la decisión de que fuera Massa. Todo eso también es parte de lo que somos. Del conflicto con Axel cuando Axel dijo que no. Yo me quedo en la provincia de Buenos Aires. De Cristina presa, de lo que significa Cristina presa. De lo que significa la naturalización de Cristina presa. De lo que significa que sabemos que está en un departamento en la ciudad de Buenos Aires y que ahí está. Si no somos conscientes que de la derrota se sale asumiendo en profundidad las causas, pero también generando un hacia adelante, no vamos a ir a ningún lado. No hay que hacerse el harakiri, no hay que estar permanentemente rumiando sobre lo que se hizo mal. Es inimaginable un gobierno construido desde un frente que termine convirtiéndose en una guerra de todos contra todos. Eso fue nuestro gobierno durante casi 4 años, salvando quizás el primer año de la pandemia. Es imposible, imposible. Estamos condenados a seguir repitiendo esa lógica. Y para que eso no se repita, hay que participar, hay que involucrarse, hay que generar espacios de discusión y de militancia. Si no, siempre las decisiones las toman unos pocos. Y el peligro es que la vuelvan a tomar mal. Porque está dando vueltas la idea de por qué no refundamos un peronismo genuino. Y cuando alguien dice peronismo genuino, sabemos quiénes son los genuinos. Y ahora, para nuestro asombro, Pichetto es uno de los que vuelve a hablar como si nada hubiera sucedido en el medio. Bueno, este es un momento que tiene algo no. Es un momento dramático porque nos jugamos el país. O sea, el año que viene sí o sí hay que ganar la elección. No tenemos otro destino que ganar la elección. O sea, es inimaginable lo que puede suceder si este horror continúa. Por eso me parece que ahí está también lo que tiene que darnos más poder, más energía, más potencia, que es sentir el peligro. Allí donde crece el peligro también crece lo que salva. Pero hay que tener conciencia de lo que significa el peligro. Y el peligro es la reproducción de lo horrible. Y estamos en condiciones de que eso no suceda. Pero para que eso no suceda, tenemos que estar con una intensidad nueva. No es fácil. Rearmarse, volver a entusiasmarse, volver a sentir esa emoción de estar construyendo en común. Pero es lo que hay que intentar hacer. Insisto,
sin garantías. Las garantías ya quedaron para siempre guardadas en un lugar lejano. Lo que queda es, como siempre, la voluntad. La voluntad, de nuevo, de que somos los buenos y que la historia cada tanto nos da un guiño, se vuelve a enamorar de nosotros y nos da una oportunidad. Ojalá que sea. Gracias.